El Observatorio del Vinalopó, ¿qué es? Es una asociación ecologista cuya finalidad última es promover el estudio sobre el río Vinalopó en todas sus vertientes, no estrictamente las meramente biológicas o ecológicas, sino también queremos poner en valor el rico patrimonio hidráulico y arquitectónico de nuestro río. Es una asociación que asimismo, pues, además de pretender esta defensa del río, es promover la investigación sobre él. Sorprendentemente nos encontramos que, a pesar de que en la provincia de Alicante tenemos una totalidad de 4 universidades, 3 públicas y una privada, pues sí que hemos detectado un déficit muy grave sobre estudios del río Vinalopó y de sus comarcas. En esta línea, por esta especie de silencio que se genera siempre alrededor del Vinalopó, es por el que surge nuestro proyecto que se llama ¿Dónde está el Vinalopó? Me imagino que todo el mundo sabe decir más o menos por dónde está, pero es curioso que la gente joven vive prácticamente de espaldas a este río, que hay poblaciones como esta misma, Monóvar, donde le preguntas a la gente, oiga, ¿por dónde se va el río? Y ya hay gente que no te sabe decir cómo llegar al río y desconocen absolutamente la importancia vital que tuvo para poblaciones, el desarrollo de ciudades y poblaciones como esta en la que estamos hoy de Monóvar. Quiero decir que presentar esta charla es algo que me llena de especial alegría. En primer lugar, porque Adrián Alberola, que es graduado en Biología por la Universidad de Alicante, máster en Gestión y Restauración del Medio Natural, es un activo voluntario en asociaciones locales y es nuestro delegado, es el delegado del Observatorio del Vinalopó en esta población. Quiero decir que su trabajo hoy en día está siendo imprescindible para la buena marcha de nuestra asociación y yo desde aquí quiero agradecerle esta dedicación y este empeño que ha puesto. Pero cuando digo el orgullo que sentimos todos sus compañeros es porque él ha sido el primer proyecto de investigación que ha sido promovido desde el observatorio. Quiero agradecerle su confianza, porque en su proyecto final de máster nosotros le transmitimos esta preocupación que teníamos sobre la falta de datos y de conocimientos alrededor del río Vinalopó, y él muy generosamente ha puesto su trabajo como investigador para llevar adelante el proyecto que hoy, pues, en esta tarde nos va a exponer. Yo desde aquí, de verdad, primero el orgullo por eso, porque es una persona joven que ha prestado su tiempo y sus conocimientos para la investigación en este río con tantos problemas de degradación, de contaminación o de sobreexplotación de todos los manantiales que antaño lo convirtieron en un gran río que dio y permitió el desarrollo de estas poblaciones. Desde aquí, decir que bueno, él nos va a hablar del análisis hidroquímico, perdonad que lo lea porque es que el tema es complicado, análisis hidroquímico en el bosque de ribera de un transecto en el medio Vinalopó, en nuestro río. Los datos que ha aportado supusieron la respuesta inmediata de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente. Quiero decir que el trabajo de Adrián ha puesto, yo creo que en el panorama ciudadano y en el conocimiento de todos, una realidad, que la contaminación que padece el río Vinalopó es compleja y desde aquí transmitirle nuestro deseo, nuestro apoyo, sabes que lo tienes, para que siga investigando, porque creo que personas con su iniciativa y su compromiso son imprescindibles para que algún día devolvamos al río Vinalopó lo que realmente nunca tuvo que dejar de ser. Os voy a hablar sobre mi trabajo final de máster, sobre el análisis hidroquímico del bosque de ribera de un transecto del río Vinalopó, en concreto del medio Vinalopó. Bien, empezaré con una breve introducción desde lo más general, en sistemas fluviales, hasta encadenando en nuestra zona, y luego pasaré a materiales y métodos sobre cómo he elaborado este TCM, y luego os expondré los resultados y la discusión, acabando con una conclusión, y finalmente, entre todos, me gustaría que debatiéramos unas propuestas de restauración
que he planteado. Bien, como sabéis, un sistema fluvial, además de estar en el ciclo hídrico, ¿no?, como esa corriente de agua continental, por lo general de agua dulce, también tiene una función de transporte y de corredor ecológico. Esto quiere decir que conecta las zonas de montaña con las zonas de litoral, haciendo las playas, ¿no?, con esos sedimentos que va arrastrando, o de corredor ecológico, fomentando esa diversidad de especies, tanto de animales como de plantas. Estos sistemas fluviales siempre han sido núcleos de asentamientos. Desde la prehistoria, desde el neolítico y demás, ya han habido asentamientos en los ríos, ¿no?, dando esa gran importancia al agua. Debido a esta dinámica se ha ido creciendo los asentamientos y las poblaciones, llegando a estos días con un enorme crecimiento poblacional, generando problemas de sobreexplotación y de impactos antrópicos que dañan al propio río y su entorno. Por normativa, tanto europea como estatal y demás, se fomentan leyes para regenerar ese río, ¿no?, esa recuperación. Un caso de estos ríos es el río Vinalopó, que, como muchos sabéis, está en un estado de degradación. Todos habéis ido al río y os ha molestado el olor, o habéis visto espuma en el propio río, o incluso no habéis podido ver ni agua. Entonces, esto también forma parte de su propia naturaleza, ¿no?, ya que es un río singular, con características de río de rambla, ya que no es un río como el Ebro, ¿no?, que lleva caudal todo el año, un caudal mínimo ecológico, sino que hay incluso en época del clima mediterráneo, ¿no?, esa estivalidad, pues que se seca, algunos tramos se secan. Y además tiene esa peculiaridad, ¿no?, de cuando llueve mucho, generar esas inundaciones, ¿no?, que muchos ya recordamos. Entonces, además, un plus que tiene este río es que todo su trayecto no es de agua dulce, sino que es más bien salino. Esto es debido a su naturaleza de los sustratos geológicos, ¿no?, que le aportan esa salinidad, que ahora luego comprobaremos con los análisis hidroquímicos cómo esa salinidad, esa conductividad se dispara en algunos tramos. Bien, aquí os voy a poner un vídeo del diario Información sobre, es de hace unos meses, una fuga en un conducto del agua que va de Monóvar a la depuradora. Esta agua es agua no depurada, ¿no?, ya se ve el color, y todo esto se vierte directamente en el propio cauce del río. Entonces, así... A ver, un momento. Así podemos encontrar lo que es el río Vinalopó, ¿no? Bien, pues según su localización, este empieza en Bocairén, en la Fonda de la Coveta, ahí en el límite entre Alicante y Valencia, y va descendiendo por las tres comarcas que tienen su nombre, el Alt Vinalopó, el Mitjà y el Baix Vinalopó, hasta desembocar bastante artificialmente en una acequia que va al Hondo, a la Salina de Santa Pola y riega los campos de Elche. Además pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Lo vemos que es el río más al sur. No sé si se verá mucho, pero vemos tres tramos en rojo. Dada su modificación, estos corresponden a las partes cementadas de Sax, Elda y Elche. Al mismo tiempo, cabe hablar de esa vegetación, ¿no? En plan general, en el nacimiento tenemos esas emblemáticas fresnos, olmos y un sotobosque de rosales, zarzales, ¿no?, un buen sotobosque, ¿no?, de buena calidad. Es el sitio que mejor se conserva
esa caracterización de río, con esos bosques en galería, ¿no? Como vemos en la imagen. Esta imagen está pasada por una excursión que hicieron en el Observatorio del Vinalopó, en el tramo alto. Además, conforme se va degradando el río, conforme pasa por los municipios, hay impactos, cambia la geología del terreno, pues van apareciendo otras especies, ¿no? Como es el taray, ¿no? Que lo tenemos a lo largo de todo el río, o especies más nitrófilas, como es el atriplex, el salado, ¿no? Que llaman alguros, ya llegando a extremos, ¿no? Donde ya no hay especies arbóreas, que es solo arbusto, incluso herbáceas. Pues bien, el objetivo de mi trabajo fue un análisis hidroquímico, ver la vegetación que hay asociada, así como sus hábitats, y ver y comprobar, ¿no? Más o menos localizar los posibles impactos, ¿no? El tema si hay fábricas cerca, si hay campos de cultivo, si pasa por un núcleo urbano, ¿no? Entonces mezclamos estos tres objetivos y vemos la relación que hay entre los impactos, la calidad de la propia agua y cómo afecta también a la vegetación adyacente. La metodología que seguí se divide en dos, claramente, un trabajo de campo y un trabajo de laboratorio. En el trabajo de campo fue una recogida de muestras en el mismo lecho del río. Se cogía con botellas de medio litro, lo más centrado posible, ni muy en superficie ni muy en el sustrato, para que no hayan interferencias, ¿no? Luego estas aguas se guardaban en neveras para no romper esa cadena de frío y que no se alterara la muestra. Al mismo tiempo se determinaba la conductividad mediante un conductivímetro, como vemos aquí el aparato a mi izquierda, en el que mide la conductividad del agua, que es esa capacidad de transmitir la corriente, ¿no? Que depende tanto de la mineralización como de la temperatura. La mineralización es como en cualquier botella de agua, ¿no? Que dice mineralización débil, ¿no? Es porque lleva unos elementos, unos iones como sodio, calcio, disueltos, ¿no? Entonces medimos esa conductividad y al mismo tiempo hacíamos un análisis del entorno, tanto de los impactos antrópicos como de la vegetación y el bosque de ribera. Para el bosque de ribera utilicé el índice QVR, que es el índice de calidad del bosque de ribera. Este se centraba sobre todo en la vegetación leñosa, para medir su cobertura, su diversidad de especies, así como algunos impactos antrópicos. Entonces, a partir de ahí, este índice cualitativo puramente ya nos daba algunas pistas sobre cómo estaba el entorno. Bien, los puntos de muestreo fueron estos, no sé si se ve bien todos los puntos, pero fueron muestras cada medio kilómetro, empezando desde la frontera Sax-Elda, bajando por todo el río hasta llegar a Monóvar y luego seguir hasta Novelda, la frontera entre Monforte y Novelda. Ya que intenté ir más de hacia abajo, pero la verdad que era prácticamente inaccesible a lo que es la propia agua del río, ¿no? Por esa abundancia de vegetación, no hay un camino concreto e incluso los cultivos están prácticamente encima del propio río. Luego los números que hay no son de medio kilómetro, son de 1 kilómetro, que son las muestras que se utilizaron para hacer las pruebas del laboratorio más especializadas, que fue una cromatografía y una ICP de masas, para ver los compuestos como nitratos, sodio, magnesio, fosfatos y demás. Vemos aquí en medio un cuadro en rojo que muestra un tramo seco. Ahí, como es lógico, no se pudo muestrear y es la parte justo de la depuradora, que tiene un recorrido más o menos entre 1 y 2 kilómetros. Luego, conforme pasamos la depuradora, vuelve a surgir el caudal gracias a la misma y también se incrementa mucho el volumen de agua por algunos acuíferos y ramblas que están vertiendo agua al mismo río. Entonces se ve un gran contraste entre antes de estar seco, ¿no? En la parte de Elda y demás, a la parte más hacia Monóvar, hacia el puente de hierro, ¿no? Esa frontera que prácticamente llevaba unas botas hasta la rodilla y me mojaba hasta la cintura por lo menos, ¿no? Para conseguir esa muestra de agua.
Luego explicaré más de este tramo, pero también es necesario aclarar el sustrato geológico. Aquí vemos 3 colores, desde los más recientes a los más antiguos, en los sustratos geológicos. El más reciente del Cuaternario, que son esos sedimentos que va dejando el río después de la erosión y demás, y que está compuesto por conglomerados, arcillas y demás. Luego, en las zonas de montaña, donde el relieve es más elevado, tenemos el Mesozoico y Cenozoico, con calizas y margas, esos carbonatos cálcicos, carbonatos magnésicos, ¿no?, que llegan al río mediante las ramblas y demás procesos erosivos, ¿no? Además, cabe destacar el color rosa-rojo, ¿no?, del Triásico. Este es el sustrato más antiguo, que rara vez sale a la superficie, pero en este caso, en la mancha esta más grande, más hacia abajo, se ve hasta el color rojizo de este sustrato, ¿no?, que es el que le da esta salinidad al río, ¿no?, formando esos yesos también y esas arcillas que además crean un hábitat bastante interesante, ¿no?, y que además están protegidos. Cabe destacar aquí, entre la muestra 13 y 14, el conocido Clos de la Sal o Charco de la Sal, ¿no? Depende de si está en novela o en monóvar, ¿no?, se dice de una forma u otra. Pero es característico porque tenemos un manantial de agua hipersalina. Esto blanco que veis es la sal que ya se ha secado y ya empieza a florecer y demás, ¿no?, aflora sobre la misma tierra, y ese manantial que siempre está tirando agua y que poco a poco va llegando el río. Además, según las poblaciones, tienen esos efectos positivos para la piel y demás. Ahora pasamos a la parte de laboratorio, que la voy a pasar así bastante por encima, en la cual medí por un lado el pH y por otro lado una evaluación de bicarbonatos. Y además preparé las muestras, ¿no?, con una dilución, ya que tanta salinidad no era posible llevarlas a los servicios técnicos, y un filtrado, por si habían restos de hojas y demás. Estos fueron enviados para hacer una cromatografía y una ICP de masas, ¿no?, obteniendo por cromatografía compuestos más complejos como son nitratos, fosfatos, sulfatos, y una ICP que enviamos la tabla periódica, ¿no? Queríamos resultados de todo lo que pueda encontrar en el río, de si había metales pesados, si habían iones normales como calcio, magnesio y demás, y todo eso que también queremos saber sus concentraciones, ¿no?, la cantidad que existe. Bien, ahora pasamos a la parte de resultados. Esto es el plan general y ahora nos metemos en detalle, empezando primero por el medio natural. De aquí conseguí una variedad de hábitats, ¿no?, empezando por el que está durante todo el tramo del río, que es el ruderal yardense, que está que influye en las personas influyen en él, ya que le dan esa parte como más de movimiento de tierras, abancalamientos, ¿no?, todo eso que mueve la tierra le aporta a estas especies oportunistas, ¿no?, un crecimiento bastante grande, y luego es el que da la sensación que está sucio, ¿no?, como se diría, pero en verdad son fruto de nuestra actividad, ¿no? No es una sociedad tal cual, sino que son plantas que requieren de estos ambientes más nitrificados para crecer y desarrollarse, pero como digo, es fruto de la acción humana. Luego pasamos a las halófilas, que son esas tolerantes a la salinidad, ¿no?, ya sea por algunos mecanismos de expulsión de sales o otros mecanismos, ¿no?, que hacen que puedan vivir en estos ambientes. Aquí encontramos limonium y demás, que son especies bastante emblemáticas, y además se crean asociaciones entre albardines, eneas y demás, ¿no?, que generan un ambiente de bastante biodiversidad. Cabe decir que este sitio se encuentra en el primer tramo, aguas arriba del pantano de Eldas, y en la zona
como es lógico, del Clos de la Sal y aguas abajo hacia Novelda. Y luego tenemos las delofíticas, que son esas aguas que viven en contacto con el agua, ¿no? Esas plantas que necesitan mucha humedad suelen aparecer cuando no hay un bosque en galería. En bosques de galerías, que luego los veremos, estas plantas no crecen tanto. Esto es debido porque necesitan esa insolación que les permite desarrollarse, ¿no? Entonces tenemos plantas como el carrizo, incluso por desgracia la invasora, la caña, el arundo donax, ¿no? Esta, como he dicho, se encuentra a lo largo del río en zonas puntuales y zonas de mayor envergadura, ¿no? Como es más arriba del pantano de Elda, donde no hay mucha masa arbórea. Luego tenemos los prados húmedos juncales, que son típicos de agua más dulce, no tan salina, pero se desarrollan herbáceas sobre todo. Aquí cabe mencionar que mientras estaba en este sitio habían bastantes tomateras, ¿no? O bien por efecto de la depuradora, o bien por zoocoria, ¿no? Por ese transporte de las semillas por los animales, que ponían las semillas, y aquí en sitios con el efecto de la depuradora del nitrógeno y demás, pues crecían en abundancia, ¿no? Siendo como recurso para los animales de allí, ¿no? Luego, aparte, para finalizar estos hábitats, tenemos la arbórea y arbustiva riparia, ¿no? Esos bosques en galería, sobre todo taráis, no habían otros árboles que hacían ese bosquete en galería. No sé si se ve, pero aquí en esta parte hay un tramo más azul, un azul más claro, que cuando estabas allí daba la sensación de profundidad. Algunos del pueblo dicen que son pozos que se han creado allí lo más natural posible, y es un aspecto bastante interesante que no se conoce, ¿no? Y que puede ser ahí un ámbito para darle un valor a lo que es el propio río Vinalopó. Así como más científico, algunos dicen que es cuando encalla una roca y de la propia corriente se crean unas turbulencias que va perforando lo que es el lecho del río, generando estos pozos naturales, que es algo que se podría ir y ver la profundidad y demás. Luego aquí tenemos ese análisis de los hábitats en el mismo lecho del río y de los impactos antrópicos, ¿no? Digamos, esa acción humana. En rojo tenemos los núcleos urbanos y caseríos. Luego tenemos, así más azul, más morado, los cultivos, que también hay casas asociadas, y esas industrias. De forma general, englobando mucho, de la mitad de Monóvar hacia arriba, sobre todo predomina la industria del calzado. Y de la mitad hacia abajo, sobre todo están las marmoleras. Así de forma general. Y aquí en medio tenemos la depuradora, esa especie de gota azul, aquí en medio, es la depuradora, donde está la depuradora. Bien, ahora pasamos a la parte natural, pero del índice QVR. Al ser un índice cualitativo, y yo tener un tramo que tampoco es muy diverso, solo puede categorizarla en dos: en buen estado y en estado degradado, ¿no? Uno positivo y uno negativo. En positivo, sobre todo el pantano de Elda, dirección hacia el núcleo urbano, ahí ya pararíamos, y luego saldría desde la depuradora hasta el Clos de la Sal, donde hay esos afloramientos salinos del Triásico. Y luego en el estado degradado serían esas partes intermedias, ¿no? El núcleo de Elda hasta la depuradora, y luego del Clos de la Sal hasta finalizar el muestreo después del núcleo urbano de Novelda. Este es el mismo núcleo urbano de Novelda, que no es una zona cementada como la de Elda, pero tampoco es algo para estar muy orgulloso, ¿no? Ya que todas las especies que hay allí, como se ven, son nitrófilas, ¿no? De la acción humana. Y este tampoco es mucho más vistoso, ¿no? O sea, agradece más a la vista,
Pero hay una pega. Lo único que no sé si se ve bien. Está lleno de basura, de restos de papeles, bolsas y demás, que le dan ese toque de decir, no sé yo si sacar la foto o no. Entonces, está en buen estado lo que es la ribera, pero esa basura le quita puntos, ¿no? En cambio, en la parte del pantano de Elda, esta basura no la encontramos. Está sobre todo después de la depuradora. Este mapa está sacado del 2005 de un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la cual hace un estudio del índice QR de todos los ríos de la Confederación. Aquí he hecho una ampliación del río Vinalopó, que lo vamos a comentar entero. Aquí hay las calidades que pone son mucho más amplias, habiendo dos negativas, pésima y mala, una neutra como aceptable y dos positivas, buena y óptima. Empezando por su nacimiento, tenemos la de calidad buena, que luego prácticamente son pocos kilómetros, ya empieza a degradarse, haciéndose aceptable por esas industrias, ese uso del agua, sobre todo para agricultura y demás, y se va degradando cada vez más hasta llegar a esa acequia del Rey de Villena, ¿no? Esos sustratos también salinos, ¿no? También degradan la calidad del agua y del bosque de ribera. Ya pasando ya por Sars, ya llegamos a nuestra zona de muestreo, que es este cuadro. Siendo las valoradas por mí como buenas las zonas del pantano de Elda, que está en aceptable, y las de después de la depuradora como mala, ¿no? Ellos tienen un mayor rango, me imagino que es esa basura que comentábamos la que ha bajado esa puntuación, y luego tenemos la parte cementada de Elda hasta la depuradora y el tramo de los Clot hacia Novelda como pésima, la peor que se le puede otorgar. La parte de debajo del Clot posiblemente sea por el sustrato geológico y no tanto la acción humana, pero que insisto que también influye. Luego, ya bajando, esa zona verde que vuelve a resurgir es el pantano de Elche, que luego, una vez sale de ahí, ya se va volviendo a degradar hasta que pasa a la ciudad de Elche y ya prácticamente es completamente artificial. Según este informe, el río Vinalopó es el peor estado de la cuenca hidrográfica del Júcar. Bien, ahora vamos a pasar a una parte un poco más pesada, que son esos análisis hidroquímicos, pero que son bastante interesantes. Primero vamos a hacer estos parámetros más físicos, destacando la conductancia, que como vemos no baja de 10 milisiemens, y el recomendable es 1 milisiemens, y nosotros no bajamos de 10. La depuradora tira agua, digamos que es dulce, pero los tira entre 1 y 2, según la charla que hubo el lunes en Novelda de la fuente, y dijo eso, que la del Vinalopó tiraba agua entre 1 y 2 milisiemens. Luego vemos como en el cementado sube la conductancia, tampoco es muy destacable, y luego la depuradora, ¿no?, se mezcla con el agua y disminuye. Y luego en el Triásico, con ese incremento de sales, se dispara hasta llegando hasta 45 milisiemens. Un agua prácticamente que poca utilidad tiene para el uso de las personas. Luego el pH, vemos esas fluctuaciones, ¿no?, y ese incremento en el último tramo, dando ese carácter más alcalino aún, más básico. Tiene un carácter básico en general, ¿no?, pero en ese último tramo se dispara. Ese disparo provoca que cambien la parte de arriba, ¿no?, que son los carbonatos y bicarbonatos, ¿no? A partir de un pH de 8,2 se revierte y esos carbonatos pasan a tener señal, ¿no?, como
digamos que una fase de los carbonatos, al incremento del pH, pasan a carbonatos, ¿no? Pierden ese protón, esa H que lleva aquí al final, ¿no? De CO a HCO, ¿no? Pierden ese protón, que es lo que provoca ese pH, ¿no? Bien, ahora vamos a por los elementos naturales, los que solo están prácticamente en el sustrato geológico. El calcio, vemos esas fluctuaciones, va bajando y se dispara en el Triásico, ¿no? En ese ciclo de la sal. El calcio le aporta bastante estructura al suelo, una actividad biológica, un buen sustrato a lo que es el suelo, ¿no? Una buena formación. Pero aquí encontramos concentraciones muy elevadas, ¿no? En la guía está en 250 y nosotros de 400 no bajamos. Esto produce problemas en el tema de las conducciones del agua, ya que produce calcificaciones, al igual que luego hablaremos del magnesio, produce estas calcificaciones y luego la rotura de la propia tubería. Entonces, digamos que para un uso industrial tampoco sería aceptable, ya que puede dañar la maquinaria. Además, este calcio le aporta esa dureza, ¿no?, al agua y esa conductividad. Luego, el sodio y el cloro de normal siempre van juntos. Así tenemos esa representación muy similar, formando esas sales de cloruro sódico, que vemos igual que se dispara en el Triásico, ¿no? Ninguno de los dos pasa la prueba de largo. El sodio debería estar en 200 y está en 2000. Luego, el cloro, tenemos que para el riego lo recomendable son 150 y está también en 4000. Para el consumo, 800 y la guía son 250, prácticamente los suspendemos todos. Entonces, vemos, ¿no?, que aunque sea de origen natural, pero ya te está dando unas pautas, ¿no?, de que es un agua que para el uso humano no es recomendable para nada, aunque sea de origen natural. Luego pasamos a los antrópicos. Estos ya sí que somos nosotros los responsables. Empezamos por el cromo, este de aquí abajo, que vemos cómo sale después de la depuradora, cómo se dispara. Esto es debido a que la depuradora obtiene agua también de industria, ¿no?, ya que es un colector unitario y también viene de las industrias, sobre todo de las del calzado. Este cromo viene de las del calzado por el tema de los curtidos, ya que para el curtido del calzado se usa este cromo. Hay que estar tranquilos, no tenemos esa señal de prohibido, ya que no llega a los límites guía, ¿no?, que son, si no me equivoco, son 50. Hay que decir que solo con esta presencia es un poco alarmante, ya que es un compuesto que es cancerígeno y puede dañar lo que es el entorno. Luego, níquel, cobre y zinc prácticamente tienen la misma distribución. Esto es porque son, por lo general, metales de aleaciones, ¿no?, de recubiertas de tuberías, de conductos y demás, que vemos como hay un punto ahí que se dispara después del cementado, posiblemente por algún desgaste de alguna tubería, ¿no?, que está vertiendo esos compuestos, y prácticamente también pasan desapercibidos, no llegan a los límites establecidos, aunque también son bastante peligrosos, ya que si el cobre llega a los 300 ya llega a matar a peces y otras actividades de actividad biológica, ¿no?, cualquier otro animal o microorganismo que hay allí. El litio también pasa bastante desapercibido. Este proviene de baterías, de lubricantes de industrias, ¿no?, aceites y demás, pero este se ha visto, bueno, se ha comprobado que no es un nutriente para las plantas, pero sí que les sirve como estimulante de crecimiento. Entonces vemos que aquí bajan el Tarayal y en algunas partes naturales, ya que este primer tramo también sería natural, del 1 al 4, que sería ese pantano de Elda,
vemos cómo baja. Esto quiere decir que las plantas posiblemente lo estén filtrando, ¿no? Lo estén adquiriendo para crecer ellas, ¿no? Luego ya llegamos a otro punto importante. Los nitratos, nitritos y fosfatos, productos generalmente agrícolas. Los nitratos se ve ese incremento, bueno, la parte del cementado, ¿no? Pues esas actividades humanas, pues se nitrifica y demás y se vierten nitratos, ¿no? Pero no es tan relevante como la parte de la depuradora. En esta parte de la depuradora, también por esa charla que mencionaba de Novelda, dijo que los nitratos en la depuradora de Elda no se trataban, se vertían tal cual llegaban. Entonces vemos ese incremento que debería de estar, lo permitido son 10 y el mínimo en este caso, una vez vertidos, llega hasta 40 prácticamente. Nos pasamos bastante y esto es también lo que le da ese aspecto también más desgastado, ¿no? Luego vemos cómo se va filtrando poco a poco por el efecto de la vegetación. Luego el nitrito. El nitrito es un compuesto derivado del nitrato o un vertido reciente del propio nitrito, ¿no? Posiblemente sea ese incremento antes de la depuradora debido a que el agua, hay menor cantidad de agua, está más concentrado, se crean condiciones anóxicas, que es aquí cuando pasa de nitrato a nitrito. Entonces es o ese proceso o un vertido reciente de los campos de cultivos que hay alrededor. Y luego el fosfato, bueno, decir que la guía es 0,2, lo superamos por poco, ¿no? Estamos ahí en el límite, pero luego se puede consumir si solo nos centramos en nitrito, ¿no? Ya que el consumo está en 3. Tenemos ese incremento del tarayal, que viene de pesticidas, abonos y demás, posiblemente de campos de cultivos que hay alrededor de esta zona. Y luego pasamos a los mixtos, que son tanto de origen natural como de origen antrópico. Magnesio, al igual que el calcio, potencia esa actividad biológica en el suelo, esa buena estructura en la tierra, y vemos cómo se incrementa en el cementado y luego en el triásico, en el cloro de la sal. El del triásico es porque viene de los carbonatos magnésicos, y en el cementado es porque el cemento lleva compuestos de magnesio y de su desgaste va cogiendo ese magnesio y los va llevando aguas abajo. El límite está en 100 y nosotros de 230 no bajamos. Este tiene de problema igual que el calcio, produce esos problemas en tuberías, colectores y demás. El bario está en rocas sedimentarias de forma natural, entonces aquí en el río suele haber bastantes, entonces vemos esas fluctuaciones, pero lo que más nos llama la atención es esa subida, ese gran incremento en el cementado, debido a que el cemento, aparte de magnesio, también lleva bario. Lo único que no supera el umbral de guía. El potasio. El potasio viene de astillas, ¿no? De forma natural. Pero también vemos ese incremento en las zonas del cementado. Y luego esa disminución en el tarayal debido a que a lo mejor no está en esta roca, o bien la depuradora, en este caso sí que hace su trabajo y elimina el potasio, que también está en forma de detergentes y demás. Y luego tenemos los sulfatos, que los sulfatos vienen de zonas con yesos y también está presente en el cementado. Vemos ese incremento, esa disminución después de la depuradora, o bien por la depuradora o bien por el sustrato del tarayal, y ese incremento en zonas de yesos y de sales del triásico, del cloro de la sal. Y luego vemos que se establece. Y al igual que muchos otros, se dispara la concentración superando bastante el umbral. Bien, con todo esto vamos ya a ir a punto de finiquitar.
El río Vinalopó es uno de los ríos peor conservados, en peor estado, de la cuenca hidrográfica del Júcar. Hay elementos que producen que la calidad del agua disminuya, así como su ribera, que no sea apta ni para el consumo, ni para uso público, ni para regadío, ni para la industria, ¿no? Hemos visto los problemas que esto llevaba y de sus compuestos, entonces hay que tenerlo en cuenta. La depuradora provoca que disminuya la calidad, como hemos visto, en los nitratos, en algunos metales pesados, pero al mismo tiempo aporta un caudal mínimo que siempre lo vamos a tener, que no es tan salino como el río, ¿no? Diluye un poco esa concentración de sales y pues algo positivo tiene que tener. Lo mismo puede pasar con las ramblas y los acuíferos, ya que es una función, aunque no depuran, ¿no? Aunque pueden funcionar como filtros verdes, pero sí que pueden llevar restos de las ciudades, ¿no? Y además, al igual que los acuíferos, también le aportan agua. Como hemos visto, después de la depuradora, el caudal aumentaba mucho más que en otras zonas. Entonces hay que llevar cuidado en lo que se tira en las propias ciudades o cuando se sale a caminar o a pasear por zonas de ramblas, ya que al final todo acaba en el río. El cementado puede ser una causa de contaminación, como hemos visto, del magnesio, los sulfatos, el bario y demás, y además impide que esa agua se recupere, ¿no? Estás poniendo una capa de cemento aislante que no está depurando esa agua de forma natural, ¿no? Un filtro verde, como es un buen sustrato de tierra, con ese carrizo o ese tarayal, pues sí que funciona como filtro verde y va depurando el agua poco a poco. Con el cemento eliminamos esa vegetación, esa tierra, ya no hay una depuración natural. Entonces eso es una pega del cementado. Parece ser, como hemos visto ahí, que bajamos en el tarayal y en los primeros tramos, que una buena estructura del bosque de ribera funciona mejor como filtro verde, más que algunos elementos, ¿no?, de estas zonas más nitrófilas, ¿no?, que parecen que no depuren tanto. Entonces es algo a tener en cuenta a la hora de restaurar o de cuidar, ¿no?, de algunas zonas. Y luego creo que os ha quedado claro que es una naturaleza bastante compleja, que los factores antrópicos influyen, al igual que los geológicos y los naturales, y entonces hay que diferenciarlos a la hora de tomar una decisión, ya que si crees que a lo mejor el río es muy conductor, ¿no?, tiene mucha salinidad, pues dices, vamos a ver qué pasa con la depuradora, ¿no?, por ejemplo, pero luego te fijas que el problema viene del sustrato geológico, ¿no?, que le da ese empujón de salinidad. Entonces no hay que echar la culpa a otros siendo un problema natural, ¿no? Entonces tienes que saber gestionar también la vegetación que puede crecer en esa zona, ¿no? De decir, tenemos mucha salinidad, vamos a plantar especies tolerantes. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Diferenciar lo antrópico, diferenciar lo natural. Y luego el sustrato geológico y los impactos antrópicos, como hemos dicho, influyen en la vegetación y en el agua. Y estos entre sí también influyen. Esto lo vamos a explicar en este pequeño esquema, ¿no?, bastante sencillo, en el que tenemos los dos factores, esas variables de sustrato geológico e impacto antrópico, que influyen tanto en la vegetación como en el agua, tanto uno como el otro. Y estos también influyen entre sí, ya que si algo le afecta al agua, en cadena también afecta a la vegetación y a la inversa. Un ejemplo, un impacto antrópico, que debe de quedar claro que pueden ser positivos y negativos, ya que plantar sería un impacto antrópico positivo, ¿no?, algo que de verdad vaya a ir, crea una vegetación que afecta que mejore la calidad del agua. O puede haber alguien, ¿no?, que diga, vamos a talar todos los taráis, eso impedirá que el agua se depure de forma natural y crean estos elementos que empiezan a florecer, estos contaminantes.
Y lo mismo puede pasar con sustrato geológico. En la parte de novela, que no haya un bosquete bien formado, es problema de sustrato geológico, en parte. Y aquí están las especies que tienen que estar, esas tolerantes a la salinidad, y no por ello es malo, es más, están protegidos, están mejor valoradas que muchas otras especies. Entonces tiene un valor añadido, que también afecta a la conductividad del agua. Bien, ahora aquí podéis levantar las manos y demás, ¿no?, para preguntar cosas y aportar información. Pero primero quiero dejar claro la diferencia entre restauración y rehabilitación, que es bastante importante a la hora de tomar decisiones. Aquí vemos un esquema de Vargas, Ríos y Mora, en la cual tenemos, por un lado, función del ecosistema y estructura del ecosistema, ¿no? Y la función del ecosistema son los nutrientes, ¿no?, la parte más interna, ¿no?, la que menos aprecia, y la estructura del ecosistema son ese número de especies, esa estructura, esa diversidad, ¿no? Bien, tenemos por este lado el estado degradado. Por ejemplo, el río Vinalopó como está ahora. Si no hacemos nada, lo más probable, y creo que muchos estáis de acuerdo conmigo, irá peor. Si también puede ser, es más raro, pero si lo dejamos sin hacer nada, puede que se recupere solo, ya que un río tiene bastante dinamismo y es capaz de autorregenerarse más que un bosque de montaña, ¿no? Es mucho más dinámico y más resiliente, aguanta más los impactos. Entonces, ahora hay que diferenciar entre restauración y rehabilitación. La restauración es ese estado, ¿no?, de la cúspide, ¿no?, digamos, lo mejor que puede pasar. Pero no es todo tan sencillo, ¿no? Todo el mundo quiere un río como hace 500 años, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Ahora hay problemas con los cultivos que están dominando el río. ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos? Hay presas, ¿no?, barreras transversales. ¿Las derrumbamos? Entonces hay muchos intereses por el medio que nos pondrán bastante pega a la hora de la restauración. Una restauración integral, natural, como queremos un río. También es verdad que en qué época queremos que el río esté, ¿no? Ya que se sabe que habían álamos, olmos en las zonas más bajas, incluso por aquí se ve que las ramblas han ido buscando ese hueco, ¿no?, esas oportunidades, pero en las zonas de Elche y demás, en Monforte, Aspe, habían álamos hace mucho tiempo. Se han encontrado fósiles de semillas y demás de estas especies. Entonces es una prueba de que existía un bosque bien formado en estas zonas. Entonces, queremos llegar hasta allí, todo lo demás tiene que ser eliminado, ¿no? Esos intereses tienen que estar de acuerdo en que se haga este tipo de actuación. Entonces, tras estas problemáticas, tenemos otra alternativa, que es la rehabilitación. Es una restauración, pero mucho más local, mucho más sin tantos problemas, ya que, por ejemplo, quiero arreglar la parte del cementado de Elda. Pues solo intenta solucionar esa parte, ¿no? Quitar el cementado, si el ayuntamiento y demás quiere, y plantas o hacer unas vertientes para impedir esas avenidas, pero hacer una revegetación que luego con más detalle veremos. Entonces, creo que es más beneficioso para todos hacer rehabilitaciones locales en cada tramo y luego al final se puede unificar todo, que hacer una restauración integral de un tramo bastante más grande y a saber cómo acaba esto. Entonces, yo creo que es mucho más rentable hacer rehabilitaciones en tramos, por municipios y demás, para que esto vuelva a resurgir, ¿no? Por ejemplo, vamos a plantar olmedas en el río. Pues se hace esa actuación, se mira si funciona bien, si funciona, pues se aplica a otros tramos. Entonces se va a ir poco a poco haciendo una evolución que llegará a la restauración del propio río. Entonces no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no?, por vuestra experiencia y demás, algunos de vosotros.
si creéis que esto es viable, si creéis que hay algún problema, o estáis de acuerdo conmigo, también puede ser. ¿Tú dirías que una depuradora sería un factor positivo hacia la mejora del río o un factor negativo? Sería, digamos que por una parte es positivo depurar todas las aguas residuales, pero tiene que ser una depuradora completa. Esta del Vinalopó, de Elda, no sea completa, ya que te está tirando los nitratos, metales pesados, ya que el ambiente de una depuradora tiene que estar bastante controlado. Es una depuración por microorganismos y tiene que estar bastante controlado. Si entra un metal pesado, posiblemente esa población de microorganismos muera y hasta dentro de un mes no se pueda depurar bien el agua. Entonces, si esa depuradora fuese completa, que depurara metales pesados, depurara nitratos y depurara además, sí que sería positivo, porque te está echando al río agua limpia, ¿no? Y es un aporte de caudal que es bastante beneficioso, ¿no?, para el río. Y más este río que, como hemos dicho, se seca en época estival, pues esas precipitaciones, ¿no?, que después de llegar a este clima mediterráneo, y entonces necesitamos también un caudal mínimo, ¿no?, porque posiblemente hayan especies que necesite agua todo el año, entonces se tiene que desplazar, o hay muchos factores, ¿no?, que beneficiaría con un caudal mínimo. Entonces la depuradora puede aportar en esos tramos. Hola, felicidades por tu exposición. Quería ver algunas cosas, vamos a ver. Yo entiendo que el mayor problema que has expuesto es el cloruro sódico y metales pesados. Más o menos sí. Los metales pesados, la única solución sería la depuradora completa. Y el cloruro sódico es más complicado en cuanto a los extractos, digamos, que tenemos. Sí. El tema de plantar olmos, yo no creo que los olmos sean suficientemente resistentes a la salinidad. Claro, eso luego lo veremos, ¿no?, con unas propuestas que tengo más, pero el olmo en este caso sería, ahora tenemos un tarayal, por ejemplo aquí en la parte de Monóvar tenemos un tarayal, luego en la fase siguiente, un poco más atrás, estando aquí el río, tarayal, aquí se plantarían álamos y aquí se plantarían olmos. Es una de las ideas que muchos autores, muchos ecólogos y demás entienden. Entonces estás más alejado de esa salinidad. Sí, pero es para darle esa biodiversidad. Entonces está claro que en Novelda no van a poder plantar olmos, eso está claro. Pero aquí a lo mejor en Monóvar, que en las ramblas se ven que hay olmos, pues sí que les puedes intentar ayudar a entrar en el río, ¿no? Eliminas unos pocos tarayales, ¿no?, y metes al olmo, ¿no?, creando esa variedad de especies. Pero el tamarindo normalmente es natural, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué vas a eliminar una planta natural para meter una? Porque si hay un impacto, imagínate que hay un incendio, si hay variedad de especies, esa variedad resiste más a un impacto, ¿no? Si tú tienes un monocultivo, ¿no?, es susceptible de padecer una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una olmera, te llega la grafiosis esta y te destruye todos los olmos. Entonces, si tú en el río tienes tarayal, tienes olmos, pues viene la plaga, aunque los olmos caigan, pero sigues teniendo un sustrato ahí arbóreo donde es un impacto ya menor, ¿no? Ha aguantado esa enfermedad. ¿Y la caña, cómo ves tú el tema de la caña? ¿El carrizo? No, ¿O la invasora? ¿A dónde nos vamos? La invasora. En los tramos que he estado está bastante localizada. Sí que es verdad que existe una especie de hongos o bacterias que intentan eliminarla, ¿no? Lo único que no hay una solución clara. Han tirado glifosato, nada recomendable para un río. Han tapado las cañas, ¿no? Han tapado las cañas para que no les dé el sol, para que no crezca, no ha habido solución, ¿no? Entonces,
es una labor bastante compleja que yo creo que intentar cortar, ¿no? Hacer un estrato arbóreo para ir ocultando así, para ir reduciendo su población, impidiendo que crezca tanto, pues algo así sí que... Una calle muy difícil por el rizoma. ¿Habéis hecho alguna análisis de bacteriológicas? No, de microbiológico no, al menos en este estudio no hay ningún... Es interesante. Sí, al igual que los bioindicadores de macroinvertebrados y demás, serían perfecto para cuadrar ese... Sí, eso está claro. Ya que la verdad es que los profesores de la UA están trabajando en las salinas de Santa Pola y sería bastante interesante trabajar también en el Cloro de la Sal o en el propio río. Sería bastante interesante que se involucraran, ¿no? y hacer estas investigaciones sobre bacterias que allí puedan aparecer. Sí, no hay ninguna... Uno de los impactos que también se tiene, y bueno, aquí en Monóvara fue muy evidente, que fue por ejemplo las obras del AVE. ¿Dónde quedarían esos impactos? Porque fue algo muy puntual, muy bestia, por ejemplo en el caso de las poblaciones de Olmo, que se eliminaron prácticamente todas. ¿Cuál sería la capacidad del río para... ¿Dónde quedarían esos tipos de impactos dentro de tu análisis? ¿Y cuál sería la capacidad del río para sobreponerse a ese tipo de impactos? Y por ejemplo también a otros puntuales como el que hemos visto y que lo hemos visto varias veces en los últimos años, como el de las roturas de las conducciones de agua de la depuradora. ¿Quieres decir soluciones respecto a esto? Más que solución no veo mucha, pero sobre todo cuál es la capacidad del río, ya no para los impactos que va teniendo, para regenerar, más estables, como pueden ser pues eso, los cultivos, la falta de agua, sino esos shocks que se lleva de momento, como por ejemplo fueron las obras de Alave en su momento. Puntuales. Exacto. Claro, si tenemos un buen río que no esté degradado, reaccionaría mucho mejor a estos impactos. Eso está claro. Pero si tú estás machacando poco a poco a un río o a una persona y luego le metes un bastonazo, pues para recuperarse de ahí ya tienes que aguantar bastante, ¿no? Entonces, si tenemos variedad de especies, unas se verán bastante afectadas, otras menos, y otras igual no les sugiere nada, vuelven a crecer. Entonces, esa parte es la que a mí me gustaría fomentar, ¿no? Esa variedad de especies para ser más resilientes, aguantar esos impactos, ya sean puntuales o progresivos, para hacer frente a toda esta problemática, ¿no? Porque aparte de que aguantan más los impactos, crean una riqueza bestial, ¿no? Te aparecen nuevas especies de fauna, insectos, vertebrados y demás. Incluso te aparecen en el sotobosque otras especies vegetales que tú ni sabías que ahí existían ni nada, pero están ahí a lo mejor en modo de resistencia o los trae el río y te crece un buen sotobosque de lo que sea, de zarzales o lo que sea. Una cosa, el tema de las rehabilitaciones puntuales cada año en el municipio, yo imagino que el que organizó Sachs y Edlar consideraba que eso era una idea buenísima para el río y para la ciudad. No creo que lo hiciera por fastidiar. Entonces, esas rehabilitaciones puntuales no corremos el riesgo a que llegue algún iluminado y haga, pues, eso, que tire un fosato, que asfalte un tramo del río o que haga, pues, no sé, cualquier cosa que ahora no nos imaginamos que lo pudiera hacer. No es un riesgo para el cauce. Claro, eso es un gran riesgo, ¿no? Entonces, la idea es eliminar esos cementados y que no hayan más, ¿no? Entonces, porque si no, no haríamos nada. Eso hay que tener un buen control, sobre todo Confederación debería tener un buen control sobre qué actividades se hace en su dominio, ¿no? Porque son ellos los que gestionan. Por ejemplo, antes había una compañera que había dicho, en Elche han vallado hasta el propio río, porque el hombre decía que esa era su propiedad y Confederación le ha dicho, váyalo, no ha hecho nada para evitarlo. Entonces, esa problemática siempre está
Entonces hay que hacer hincapié en esa educación ambiental, esa divulgación, ¿no? Concienciar a la gente para que no haga esta clase de cosas, ¿no? Me gustaría hacer una observación por el tema de las, que veo que ha salido en varias ocasiones, las rehabilitaciones puntuales. El Observatorio del Vinalopó presentó una proposición no de ley en las Cortes Valencianas que se ha aprobado, instando a la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente a que se comiencen los trabajos para la elaboración de un plan director para la recuperación integral del río. Es decir, que esta visión fragmentada de que cada municipio aborde sus soluciones, es evidente que es uno de los principales problemas que tiene el río Vinalopó. Que sepáis además que todos los ayuntamientos del río han aprobado la moción en apoyo al plan director y que el observatorio Adrián lo sabe, que es nuestra línea de trabajo más fuerte, lo que estamos persiguiendo es un plan global para la recuperación del río, porque como bien ha apuntado él, no sirve de nada que, por ejemplo, Monóvar hiciera un maravilloso plan de rehabilitación de su río, cuando a lo mejor de los municipios de aguas arriba van a seguir emitiendo contaminantes. Realmente el problema del río Vinalopó es que hace falta soslayar la atomización administrativa y territorial que padece, y que las soluciones, que no son fáciles, yo creo que en algunos casos pasaremos de la rehabilitación a un reemplazo por ecosistemas diferentes, porque el factor humano es totalmente determinante a la hora de hacer una visión final. Pero quería llamar la atención de dos conclusiones de tu trabajo que me han parecido terroríficas. Una, que las aguas de la depuradora empeora la calidad del río. Y la otra, que las obras de corrección y de encauzamiento también. Entonces, claro, yo creo que en este futuro plan director has tocado dos temas que yo creo que, espero que se siga investigando, por eso voy a intentar animar a jóvenes profesionales que os pongáis a ello, pero es gravísimo que estemos depurando las aguas y que estas aguas al llegar al río todavía lo empeoren más. Esta conclusión que te he sacado a mí me ha puesto el pelo de punta, porque entonces evidentemente falta mucha investigación en el concepto del filtro verde y de este cuarto tratamiento que requerirían las aguas, porque realmente has sacado, bajo mi punto de vista, de todo lo que has expuesto, que has hecho un magnífico trabajo, pero la primera línea que hay que hacer para la recuperación del río es solucionar el tema de las depuradoras. O sea, es que esto es una locura, es que cuestan una fortuna, además, es una fortuna, y estamos empeorando el río. ¿Tú crees que si no estuviera la depuradora, la contaminación de bacterias, de heterobacterias, no sería peor? Pero no, sería terrible, pero insisto que con lo que se sabe, desde que se hicieron ya, pero es que llevamos mucho tiempo. La Directiva Marco del Agua data del año 2000. Desde ese año hasta ahora, que han pasado ya casi 18 años, se deberían de haber afrontado tecnologías muy conocidas sobre filtros verdes. Es que, insisto, en este río ni se ha investigado, ni se ha trabajado. Las depuradoras se sabe que están infradimensionadas, porque estuvimos en una charla con los responsables de la EPSA. Entonces, vuelvo a decir, es que desde que se inventaron los tanques de secundario, para el tratamiento biológico de las aguas, hasta la fecha de ahora, no es que son de aluminio, que han pasado 3 décadas y seguimos sin darle una solución al Vinalopó. Yo lo siento decir, pero es una pena que tengamos el río como está. Los metales pesados serían la bueno, ampliación. él ha visto, por ejemplo, que hay metales que son captados por la propia vegetación. Lo que pasa es que no se ha investigado y no se ha hecho nada. Y vamos a decir las cosas como... En cuanto a metales pesados, no lo he dicho aquí porque ha sido poco significativo, pero en los puntos 1 y 2, entre la frontera Sax-Delda, se han encontrado una leve concentración de mercurio, arsénico, hierro y en algunos puntos salteados selenio también había. Sí, esos son los que he nombrado aquí, pero además existían esos metales pesados que salían en los puntos iniciales. Entonces, hay ahí como una curiosidad por muestrear aguas de arriba, ¿no? Para saber de dónde vienen, ¿no? Eso es. ¿Y estos elementos por qué factores serían provocados? Por la industria. Sería básicamente industrial. Entonces, en estas zonas se crearía una despoblación. Exacto.
tú viertes un metal pesado y muchos se ven afectados, incluso mueren, sobre todo los más sensibles, bioindicadores, ¿no? Macroortópodos y demás, que son más sensibles, pues les entra un metal pesado en su cuerpo y muere. Incluso luego, si ese muere y otro animal se lo comen, ese residuo continúa en el cuerpo de ese que lo ha depredado. Y si ahora va un cazador, se carga el pájaro, tú te lo comes, sin hacer ninguna prueba ni nada, tú ya lo tienes. Entonces, esa es la problemática que también puede llegar a tener. Entonces, ahí hay un problema con estos metales pesados. Entonces, igual una solución sería esas industrias, aunque muchas ya las tienen, es un control de sus residuos, ¿no? De llamar a la empresa de residuos tóxicos, llévate esto que lo tenemos aquí acumulado, pero como los colectores industrial y urbano van por el mismo tubo, llega la depuradora, estos ven lo que hay, desvían los metales pesados y al río que van. Entonces eso es otro tema que también es bastante sensible. En algunos casos aprovechan las crecidas por fluviales, como tampoco hay colectores de fluviales, Claro. para abrir los grifos y echar. Exacto. Ese día nadie veía nada. Por ahorrarse un poco de dinero en un buen tratamiento de esos residuos. No, pero también a nivel municipal, porque no hay cuántos colectores de fluviales de todos los municipios que tú has visto. Yo creo que no hay ningún municipio que tenga colectores de fluviales. No. Y yo nunca he visto una analítica ni de EPSA, ni de Petrona, ni de nadie hecha un día de lluvia. Ahí, en época de lluvia nadie sale. Por lo que se ve. No. Siempre hay ayuntamientos que tienen red separativa. No, Están empezando a hacer para fluviales. En los que él ha testado. Sí, pero espérate que te cuento la siguiente historia. Han hecho la red separativa de fluviales Y y los las demás fluviales tampoco. para llevarlas directamente al río a verterlas. O sea, Antes de pasar por es que depuradora. eso ya es, claro, el problema está en que sí que empiezan a hacerse redes separativas, pero en vez de dirigirlas a un tanque de tormenta, que no hay tanques de tormenta, o en vez de dirigirlas a la depuradora, pues no, van directas al río, pero sin ningún tratamiento. Entonces esto es un caso, no voy a citar el ayuntamiento porque no quiero sacar, no es Monóvar, ya lo digo, pero particularmente se ha hecho 2 colectores de aguas fluviales y se van derechitas al río. Pero aquí se ha visto bolsas de basura flotando. Ya, bueno, se ve. Que van con la lamera para abajo y van donde van. Pero eso también es concienciación ciudadana, ¿no? De Aquí. la basura a su contenedor y no en medio de la calle, ¿no? Porque ya sabemos que en época de lluvia todo va al río. Entonces, ¿Qué bolsas de basura de Sí. residuos urbanos? llenas. Sí, sí. Sí. Bueno, como estamos diciendo, la mejor solución no es sobreexplotar los acuíferos ni el río y menos verter contaminantes. Esa sería la mejor solución y la más barata en su conjunto. Igual para los que los tiran no, pero en su conjunto esta sería la mejor solución, ¿no? Trabajos silvícolas y plantaciones, también lo hemos comentado, ¿no? A lo mejor reducir la densidad de talayal, incorporar álamos, olmos, otras especies, ¿no? Probar a ver cómo toleran esa salinidad a una especie, ¿no? Se pueden hacer pruebas. Siempre hay investigaciones de ir probando, aunque al final no se llegue a nada, pero es un resultado bastante aceptable y poco a poco pues se puede ir mejorando con estas investigaciones y demás. Esto es una idea que ya se está poniendo en marcha, lo único que yo ya tenía aquí, pero lo recordamos. Esa creación de un camino único, una senda, un camino, ¿no? Que recorra de punta a punta el río. Y esto evitaría y nos beneficiaría de muchas formas. Primero, evitaría que hubiesen tantas especies nitrófilas en el río. Tienes un camino, no tienes una red de caminos como tenemos ahora, incluso caminos que cruzan el propio río cuando está seco. Luego tenemos unos beneficios para todos los municipios del río Vinalopó, ya que a partir de este camino único se hacen caminos adyacentes hacia cada núcleo urbano, unas vueltas, ¿no?, por el municipio,
y se potencia ese turismo, se le da valor al río, ven lo que hay, ¿no? Es un conjunto de beneficios que nos aportan a todos, ¿no? Al final, uno que viene, que pasea, entra en un albergue, se queda a dormir, o en un hotel, o consume en cualquier bar, ¿no? Es un beneficio para el propio pueblo, ¿no? Si aquí me podéis parar cuando queráis, ¿eh? De decir, añadir información o contrarrestar algo. Rehabilitación del cementado. Aquí le dedico una parte importante. ¿Es del cementado o del anterior? Una pregunta, es sobre el cementado. ¿Es posible que en el caudal del río se destruyeran, por ejemplo, en el cementado que tiene y crear una nueva estructura que favorezca al río, pero que impida que la tierra caiga? Ahora miramos esto, que creo que responde más a tu pregunta. Aquí vemos una actuación, ¿no? Con esos bloques de piedras, tierra, ¿no? Van para controlar también la corriente. Esas paredes de tierra son cubiertas por vegetación que sujetan lo que son las raíces. Algunas especies tienen una gran sujeción, profundizan bastante la tierra y anclan bastante para evitar esos desprendimientos. Entonces, cubrir con la vegetación sería una buena alternativa. Y aparte, tú te asomas al río y no lo ves todo gris y un canal en medio con el agua. Ese impacto visual con esto ya te cambia un poco. Entonces, esto es Elda, esto es un río urbano en Seúl. Aquí también vemos vegetación, pero es de la que va saliendo por donde puedes. Y aquí vemos como, por ejemplo, no sé esta situación cuál es, imaginemos que es el día del río, en la cual tienen un río acondicionado y todo el pueblo, toda la ciudad va a disfrutar el río, ponen sus farolillos típicos asiáticos, ¿no? Y disfrutan de un día en el río, ¿no? Paseando y demás al aire libre, ¿no? ¿Por qué no hacerlo aquí? Más o menos. Es otra opción. Entonces, hombre, pero no, claro, seguro no es lo mismo, no vamos a montar un río así, pero si lo acondicionamos bien, puede pasar un río, no uno grande, un Ebro tampoco pasará, pero al menos no está ahí encajonado, ¿no? Se ve como más bonito, ¿no? Esta es una actuación de la página web de Naturaleza Bioingeniería. Paredes verticales de hormigón, tuberías por ahí en medio. Quitan esta parte, añaden tierra, lo acondicionan todo, le ponen un puente más rural y luego nos creamos una cosa de esta. Peligro de inundación. Para mí veo más riesgo de inundación este que ese. Entonces, esa excusa de es por las inundaciones, por las grandes avenidas, pues si se controla la vegetación que hay en el cauce, no hay ningún problema, no hay ningún taponamiento ni nada. Entonces, yo creo que es una solución bastante factible. Pero si no se cortan las cañas, que es el sistema que actualmente está de moda. Pero las cañas no... Bueno, la Arundo Dona es un problema. Pero aquí, en el río Vinalopó, el que hemos estudiado, el Cabunda del Carrizo, la caña autóctona. Entonces, si se nos llena en la ciudad, no quedaría bien visto, pero en otros tramos, que hay un montón de carrizal, no hay nada malo ahí. Yo personalmente, vale, no puedes ver el agua. Incluso en algunos tramos me ha costado hasta llegar al río. Pero no es un problema de decir... La vegetación ante una inundación produciría el taponamiento de los montes. Claro, pero si tenemos esos puentes acondicionados o gestionamos estos carrizos, con una buena gestión se solucionan muchos problemas. El problema es que
a lo largo del año, ¿cuántas actuaciones se hacen en un río? Yo creo que prácticamente ninguna. Cuando se provocan tormentas que crean inundamientos. Claro, pero ya arrastran el carrizo ya de forma natural, ¿no? Y ya se producen esos taponamientos, esas inundaciones, se salen a los caminos. Entonces, si tú gestionas los carrizos, luego llega la época de lluvias y tampoco pasaría un gran desastre, ¿no? Entonces, lo veo una solución bastante factible, esa del cementado. Pero eso sería caro, ¿no? Tienes que desmontar la estructura que ahora existe y luego invertir, ¿no? En esas... Pero obras peores han hecho. Intermedio podría ser perforar el cementado. Perforarlo, en plan de añadir... Drenajes y... Que los drenajes yo tampoco soy muy partidario de hacerlo. Los sedimentos, conforme va avanzando el agua, se van regulando ellos mismos, ¿no? No hace falta drenar. Para que esa zona de impermeabilización por parte del cemento tenga una salida de agua a la parte subterránea. Claro, en la parte cementada se eliminaría. No, la parte cementada es impermeable, pero si perforas el fondo de la parte cementada, das una salida a esa agua a agua subterránea. Claro, nosotros vemos la parte superficial, pero por debajo también discurre agua. Entonces, si tú eliminas la parte impermeable, incluso le estás dando salida subterránea, que tampoco es... más barato. Sí, pero ya no lo ves. Sí, pero hay cosas que hay que atender. Claro, es que hay que tener en cuenta el valor ecológico, Claro. el valor de la población, ¿no? El valor que tiene sobre ese río, el valor paisajístico, el económico sobre todo. Entonces, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? De riesgo, seguridad, ¿no? Esas avenidas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una actuación. Entonces, es mejor hacer muchos estudios para, en estos casos, saber cómo hacer. Ver las nuevas tecnologías, si fibra de coco para aguantar la vegetación, que sí, ¿no? Hay muchas tecnologías ahora sobre la bioingeniería que están dando buenos resultados y poco a poco van avanzando más y se van también abaratando los costes, ¿no? Cuando más se consume estas tecnologías, pues más se abaratan, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un proyecto, a la hora de hacer una actuación. No hay que hacer ahí a lo loco. Es decir, lo quitamos y plantamos ahí lo que sea. No. Puedes plantar lo mismo, hacer perforaciones, el agua subterránea se va descendiendo y tiene el agua para regar y además filtrada. Claro, se filtra naturalmente por la tierra, sería otra opción, ¿no? Lo único que al ser el casco urbano tampoco riegas lo que son los jardines y demás, pero cultivos, a no ser que canal. Agua ni jardines, ¿no? ¿Eh? Con ese agua ni jardines. Hombre, en la parte del cementado sí que está. En la parte está más arriba está más menos salina, sí. Pero bueno, son actuaciones, ¿no? Que se pueden pensar, ¿no? Se pueden discutir y se pueden llevar a cabo. En este cementado lo han hecho bonito con las pinturas. Bueno, esa es otra problemática. Esa es otra problemática porque ahora cuando llueve la pintura, incluso cuando la estaban pintando, ¿dónde iba esa pintura? Vale, visualmente bien, queda bonito, pero es muy urbano, ¿no? Muy artificial. Entonces no es ese valor el que queremos, ¿no? Esa vegetación es la que nos aporta, ¿no? Como más vida. Incluso tienes un río de buena calidad que pasa por el medio de tu ciudad con unos árboles de especies autóctonas y los niños con una buena educación ambiental, tienes prácticamente solucionada el futuro. Es así de sencillo, ¿no? Si tú involucras esto a los niños, estos se empapan de esta concienciación y tiran para adelante. Marca propia. Esto igual también hay discusión. Hay un caso que se llama Alvear. Está en Almería, Granada, Murcia, ¿no? Esa zona que ha tenido problemas
de sequía, problemas hídricos, problemas de pérdida de suelo, la gente se está yendo de los pueblos y han hecho un proyecto fomentando la agricultura y la ganadería de esa zona para potenciar bien el turismo rural, bien que la gente acuda a esa ganadería, a esa agricultura, creando una especie de marca propia, ¿no?, que luego se vende al mercado, ¿no?, como una marca ecológica, sostenible, que además de que no pierdes, incluso ganas agua, genera suelo, que son bastantes ventajas, ¿no?, y que los agricultores y ganaderos obtienen muchos beneficios. Entonces, veíamos que teníamos problemas de nitratos, nitritos, fosfatos y demás componentes que llevarán los pesticidas, fertilizantes y demás. Si generamos una marca propia, esto está claro que es de cara al futuro, hablando con los agricultores de las zonas adyacentes de los ríos, podemos generar una marca propia, digamos Valle del Vinalopó, en la que se venda uva ecológica, tanto de mesa como para hacer vino, almendros, que también existen, ¿no?, todo tipo de agricultura que en este terreno existe. Entonces, ¿por qué no hacer una marca propia con agricultura ecológica que potencie, bueno, primera, que no se vierten en ríos, beneficios a los agricultores y beneficios para todo el ecosistema, entonces, incluso para la población en general, ¿no?, que obtiene más riquezas? Entonces sería una forma de empezar ahí, de meter un poco la mano, hablar con la gente y hacer con dinero, está claro, a darle un buen impulso a esta posible idea, ¿no? Que, como digo, son posibles ideas que igual nunca se llegan a hacer, pero ahí se quedan. Investigación y plan de monitoreo a lo largo del año. Respecto a este estudio, tendríamos mucha más información si se hiciera a lo largo del año. Quiero decir, si vamos a hacerlo por estaciones, una en verano, otoño, primavera y invierno. Tenemos muchos más datos, ¿no? Es una inversión, ¿no?, que hay que pagar, eso está claro, pero tenemos muchos datos sobre los ríos y luego saber cómo actuar, de dónde vienen esos contaminantes, en qué épocas del año se vierte más. Por ejemplo, la pregunta que hacías de las lluvias, si tenemos un monitoreo que lo hace en invierno, lo hace en primavera, en otoño, después de la gota fría, pues podemos sacar mayor información, ¿no?, sobre este problema. Y además, si se ampliara el recorrido, de hacer un encargado en el Alto Vinalopó, uno en el medio y uno en el bajo, y cubrir todo el río. Además, meter parte de bioindicadores, como habíamos dicho antes, parte de microbiología. Tendríamos ahí una fuente de información que no sabríamos qué hacer con ella, de tanta información que podemos conseguir, ¿no?, de resultados que tenemos ahí para hacer. Entonces, al igual que esta parte biológica, lo mismo con investigación de geología, unos acuíferos, porque hemos visto que el agua aumenta después de la depuradora y no solo por el caudal de la depuradora. Geólogos que hagan acuíferos, ¿no?, que inspeccionen estos acuíferos. Gente de turismo que fomente estas áreas, que sea lo más multidisciplinar posible, ¿no? Así se hacían trabajos mucho más completos. Esencial, un programa de voluntariado y educación ambiental en cada comarca, en cada municipio, como se quiera gestionar, pero es esencial, tanto por vigilancia, gente que va a tirar escombros en una rambla, pues si hay gente paseando por ahí, pues eso se verá y se puede denunciar. Se hacen fotos y se denuncia. Y una buena educación ambiental a la gente más joven y demás, pues siempre es beneficioso, porque al futuro ellos son los que tienen que tomar el testigo, ¿no? Y lo mismo pasa con la participación ciudadana, ¿no? Y un concepto que se llama gestión adaptativa. Lo introducía antes con el tema de probar los olmos en la sal. Sabemos que no van bien,
pero experimento tras experimento, es decir, vamos a probar en hacer unas charcas a ver cómo va, ¿no? Si aumenta la biodiversidad, si crece algo, ¿no? Vale, es un fracaso, pero ya sabemos que eso no tenemos que hacer. Vamos a cambiar estas especies y vamos a añadir otras. Vamos a ver que se crea, que aparece, ¿no? Pues esto es la gestión adaptativa, ¿no? Tú haces una actuación y a partir de los resultados que vas obteniendo, rectificas, cambias, adaptas, ¿no? Vas haciendo las modificaciones. ¿Por qué no pones plantas halófitas que ya están investigadas? Sí, esto es un ejemplo general. Primero una investigación en plantas de resistencia a salinidad. Sí, eso está claro. Eso está claro. Pones plantas halófitas y ya está. Pero quiero decir, tú ahora quieres probar a que haya una especie de bosquete. Pues buscas alguna especie más autóctona, más tolerante, o incluso investigaciones que están haciendo de llevar especies, hacerlas más tolerantes, ¿no? Los ponen como resistencias, tolerancia a la salinidad o a estrés hídrico. Entonces vas metiendo esas especies autóctonas, aunque variaciones genéticas, para hacer un bosquete, si es así lo que la población pide y demás, ¿no? Y se ve que es factible, que todo hay que verlo. El tema de la marca propia de cultivos ecológicos, necesitas agua buena. Si no tenemos agua mala, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso está claro, pero teniendo una depuradora, depuras y hacer una concesión de agua que vaya a esos cultivos. No es desalinizador. También. Claro, depende de esa calidad del agua, ya vas adaptando y demás, o de acuíferos, también se puede extraer agua de acuíferos. Pues, según he visto, en la zona de Betie hay batech, incluso igual también, hay zonas que parece que haya gran abundancia de agua. Lo que está claro es que no hay que sobreexplotar, hay que ser tolerantes con las precipitaciones en este clima, ¿no? Puede estar por debajo de 2 metros, ¿no? Sobre todo en la parte del Vinalopó alto, del Alto Vinalopó. Sí. Conforme va sacando agua, va entrando la del mar y te saliniza el acuífero. Eso está claro. Entonces, todo eso hay que pararlo, ¿no? No sobreexplotar, no contaminar. Eso hay que pararlo, lo primero. Esa es la idea. Entonces, lo que también es fundamental es la participación ciudadana, la educación ambiental y esos voluntariados. Porque si no hay opiniones de todos, todas estas consultas y demás, estas dudas, si no se resuelven y vamos todos en la misma dirección, al final no llegamos a nada. Por ejemplo, un agricultor no está de acuerdo en esto, pero se le puede negociar para no hacer lo tuyo, pero tampoco lo mío, pero llevar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? El agricultor, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué sentido? ¿Qué vas a negociar con él? Dime un ejemplo. Si no tiene agua, si el cultivo no es rentable, si tiene problemas, ¿qué van a negociar? ¿Que Claro. no eche algún producto para que no se le pudra la uva? Digo. En un principio, si no tienes agua, está claro que no va a hacer ni agricultura ecológica ni agricultura de otro tipo. Esa es la primera. Pero Estamos hablando de secano, ¿no? todo esto, ¿qué tiene que ver? Uh, No va para nada. Mucho. Pues entonces, me parece que nos quedamos sin río, porque yo lo he conocido con muchísima agua. Claro, pero entonces hay que saber cuidar lo que aún se tiene. Para perder. Hay que cuidar lo otro antes de cuidar esto. Hay que ir a lo importante, y es el cambio climático. Nos solucionará muchísimas cosas. Ahí estoy de acuerdo contigo, pero eso también es una acción global. Que podemos hacer acciones locales para apaciguar esto, ¿no? Para ralentizar algo que viene fuerte, ¿no? Que llegará fuerte. Entonces, acciones... No, si lo estamos sufriendo. Aquí ni una gota. Y hay que hacer acciones locales para ir apaciguando esto. Pero está claro que si grandes magnates y demás, grandes países, no arriman el hombro, el cambio climático va a seguir. Dime. Y aquí lo vamos a solucionar. Aquí. Tenemos que movernos todos, tenemos que concentrarnos a esto, tenemos que
que salir a la calle, tendremos que hacer algo porque estamos destrozando el mundo, algo tremendo. Esa es la idea del Observatorio del Vinalopó, ¿no? Queremos reivindicar lo que aún se puede recuperar y que no está del todo perdido. Entonces, todo esto hay que activarse, ¿no? Y salir todos. Esa es nuestra idea, ¿no? De ir todos a una para reivindicar lo que es nuestro, ¿no? Sí, pero estamos en el cemento y el problema es terrible. Está claro. Sí. Si fuera mucha agua por el río, pues esto sería limpio, no tendría apenas importancia, no contener esas partículas, porque estarían disueltas en la inocuidad del río, ¿verdad? Sí, en parte sí, pero si tú ahora ves una gran abundancia de agua y te pones a regar a manta tus campos de cultivo, al final esa agua también acabará acabándose. Si tú tienes abundancia, la vas a aprovechar. Ahora el Ebro tampoco quiere dar agua porque tiene sus necesidades. Claro, entonces ellos también tienen sus problemas y van a por lo suyo. Nosotros tenemos el problema del clima mediterráneo, de esta sequía que agrava las consecuencias, y entonces tenemos que hacer algún mecanismo o algo para ir solucionando estos problemas. Pero hay países como Israel en pleno desierto que están teniendo una agricultura superproductiva, o en España la isla del Hierro, que no tiene ningún aporte de agua dulce y sin embargo el conocimiento popular y esto, como él habla de esta gestión adaptativa, y se autoabastecen con agua. El tema está en que hay que hacer una reflexión, ver por ejemplo que no se entiende que se estén regando zonas verdes y parques públicos con agua potable y sin embargo no llega ese mismo agua para una agricultura ecológica que tiene un valor añadido muy superior. Es a lo mejor, creo que toca hacer una reflexión, e insisto, si países como Israel o como por ejemplo ahora no, es que no me gusta decirlo, pero hay un país africano ahora mismo que hectárea a hectárea ha ido ganándole espacio al desierto y está reconstituyendo bosques. O sea, si lo hacen en unas condiciones mucho más extremas que las nuestras, la pregunta es, ¿por qué somos más tontos aquí y no somos capaces de conseguirlo? A lo mejor es que tenemos que hacer un frente común y reclamar que aquello que han conseguido países en plenos desiertos, pues que se empiece a aplicar aquí. Y yo creo que estamos en el Valle del Vinalopó, es un valle muy factible todavía para el desarrollo de una nueva agricultura ecológica, con un valor añadido muy superior, que tiene abiertas las puertas del mercado centroeuropeo, pero evidentemente tendremos que hacer todos también una reflexión de hacia dónde va la agricultura, porque tal cual la conocíamos, realmente nuestros tomates o nuestros productos poco pueden hacer con productos con estándares de calidad muy inferiores como se producen en el Magreb, ¿no? Se produce muchísima más cantidad. A lo mejor nosotros no es producir más cantidad, pero sí de más calidad. Y luego vuelvo a decir, que se sigan regando parques públicos, baldeándose calles con agua potable, yo creo que es una cosa que también nos tendremos todos que parar a reflexionar, que el agua potable no está para eso. Que se use el agua de estas magníficas depuradoras que tenemos o que se busquen otras fuentes de agua. Pero esto está ocurriendo ahora y nadie dice nada. Claro, y yo en eso sí me... No, es que el problema de las depuradoras, insisto, es que se sabe que se puede mejorar el agua con filtros verdes. Por ejemplo, el Carrizo es un sistema de depuración que está estudiado y particularmente la Consellería de Medio Ambiente hace del orden de 15 años tiene ensayos de que al hacer circular el agua por carrizales mejora la calidad de agua y se captan un montón de metales pesados. La pregunta es, ¿por qué no utilizamos nuestra vegetación y nuestros medios para que estas aguas sean de mejor calidad? Hay un proceso que se llama naturalización del agua, que tú también hablas de estudiado, y ha sacado temas muy interesantes, la verdad lo veo muy interesantes, pero creo que toca hacer entre todos una reflexión. Y hacer un plan hidrográfico nacional. Entonces ya nos matamos entre nosotros. yo creo que si ganásemos la batalla del plan director para el río Vinalopó,
que abarcaría desde su nacimiento hasta sus varias desembocaduras. No voy a entrar en ese tema, pero creo que estamos en un magnífico momento de que la mesa de trabajo que se va a constituir empecemos todos a discutir, y por ejemplo todo lo que se habla en estas charlas se va a recoger en la Carta Ciudadana del Vinalopó que les llegará a todos ustedes. ¿El agua de dónde viene? Hay agua, no, es que lo curioso es que hay agua, se lo aseguro. Lo que pasa es que hay un organismo que es la Confederación Hidrográfica del Júcar que no hace sus deberes, y hay una sobreexplotación, y hay pozos ilegales que están vendiendo el agua, y hay un agua mal empleada. Vuelvo a decir, el problema es que tenemos varios tipos de agua. Hay un agua maravillosa todavía de los acuíferos de las Solanas, de Beneixama o de Villena o de la zona esa, que es un agua estupenda que nos permitiría obtener primero el abastecimiento humano, básicamente, que está comprometido ya, Yo siento ser aquí el agorero, pero está comprometido. Y utilizar ese agua de magnífica calidad para agricultura ecológica y abastecimiento humano. Y luego la pregunta es, el resto de aguas debemos ver la finalidad que tienen. Sí, por eso yo creo, yo en esto sí que apunta lo que ha dicho este señor. El cambio climático ya corre en nuestra cuenta. También es verdad que tendremos que ir haciendo nuevos escenarios, por eso esa tercera opción que tú ponías, de ver hacia qué ecosistema vamos, tal vez lamentablemente estemos llegando ahí, pero lo que no sirve de nada es decir, no veo, no oigo y no entiendo. Hay un cambio climático, que es cierto, pero también es verdad que los humedales favorecen la compensación de agua y las precipitaciones. Uno de los problemas por los cuales no llueve en la costa ha sido la impermeabilización por culpa de la urbanización, y eso tampoco se dice. Bueno, sí que hay trabajos científicos que apuntan a ello, pero los humedales, por ejemplo, el favorecer que el río Vinalopó, en vez de estar cementado, estuviese cubierto con vegetación natural, bajo diferentes modelos, favorece la condensación de la lluvia. Y eso, porque tampoco no todo es lluvia, también están las lluvias horizontales. Hay mucho cementado, está, sí. Francamente el río Vinalopó tiene el núcleo de Sars, el núcleo de Elda y Elche. Sí. Esa es la parte... Y Parpas del Sars. ¿Y es verdad? ¿Qué porcentaje? No sé, no tengo calculado. Los porcentajes no los tenemos. Pero eso se puede calcular enseguida. Sí. El río son alrededor de 80 kilómetros o por ahí, y vas haciendo tramo por tramo de cementado y luego lo calculas. Y nada, para ya acabar, despedirme con esta imagen, con lo que es el río Vinalopó, ese ave, esa agricultura, ¿no? Esas industrias marmoleras, y el propio río Vinalopó, lo más natural posible, ¿no? En esta zona, por sus agentes geológicos, ese camino de los Molinos, que muchos lo habéis pasado con la bici, de Monóvar a Novelda. Y nada, prácticamente daros las gracias por vuestra atención, y me alegra haber tenido esta gran asistencia y vuestra participación sobre todo.